Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un bordado en cinta de nuestra flor nacional y vamos a mostrarles cómo pasar de esto a esto. Ahora vamos a comenzar mostrando los materiales. Los materiales que vamos a utilizar para este bordado será vía stretch del color que ustedes prefieran dependiendo del diseño, un bastidor de 15 centímetros, lápiz mágico, cintas de 1 centímetro de ancho, aguja para lana, un encendedor y tijeras para tela. Ahora, una vez que tengamos nuestro diseño ya hecho en la tela, vamos a tomar el bastidor y vamos a colocar la tela adentro, asegurándonos de que quede lo más estirada posible, para que así no se mueva mientras estamos trabajando. Cuando ya lo aseguren, pueden ir tirando de la tela de a poquito para irla tensando y que quede lo más centrado posible. Así. Ahora van a tomar su cinta verde y van a cortar alrededor de 60 centímetros. Si les hace falta más, cortan otra tira. Después de cortar la cinta con el encendedor, van a quemar una de los dos extremos. Así. Que quede lo más durito posible. Y del otro extremo, utilizando la aguja para lana, van a pasar la otra punta de la cinta. Así. Y dejar un pequeño margen. Luego, como en este caso vamos a comenzar con las hojas, para hacer este tipo de nudo vamos a comenzar con la punta de la propia hoja. Este es uno de los tantos nudos que existen para hacer hojas y tallos y el más simple de todos. Gracias a que quemamos este extremo de la cinta, esta no va a pasar al otro lado cuando empecemos a tirar. Luego, con la cinta, eligen más o menos la medida de qué tan largo quieren que sea este extremo. Por ejemplo, yo voy a elegir aquí, ni muy largo ni muy corto. Pasan la aguja y mientras van tirando, asegúrense de que esta no se doble. Que quede lo más parejita posible. Así. Luego atraviesan la aguja de atrás hacia adelante, cerquita de donde quedó la cinta anterior, y tiran. Ahora lo importante es, cuando lleguemos a esta parte del medio, vamos a irlas entrecruzando. Tiran de este extremo, pinchan el medio, pero la aguja en vez de ir hacia adentro, se dirigirá al otro lado de la cinta y tiran. No importa si se sale la aguja, la vuelven a pasar y ya está. Tiran cuanto quieren que dé y listo. En mi caso, como se me fue la aguja, ahí está. Ahora, de nuevo. Se aseguran hacia donde dé vuelta la cinta. Pinchan el medio. Atraviesan hacia el otro extremo. Y vuelven a tirar. Y así, como van notando, se van formando la hoja desde abajo hacia arriba. Y así sucesivamente hasta llegar a la punta.
Y mientras sostenemos, pasamos la aguja otra vez aquí, ahora mirando hacia el lado de la cinta anterior y tiramos. Así. Y así lo hacemos sucesivamente siguiendo la línea del tallo. Ahora vamos a comenzar con el tallo y para esto vamos a usar esta cinta que se llama bebé. Vamos a cortar un poco menos de la cantidad que usamos antes para hacer la hoja y vamos a realizar el mismo proceso que había mencionado antes. Con la tijera cortamos un trocito y ahora con el encendedor quemamos una punta. Así. Y en el otro extremo que no está quemado, lo pasamos a la aguja. Ahora, para comenzar con el tallo, vamos a usar una puntada que se llama hacia atrás, en el que pinchamos lo más cerquita posible de la hoja y tiramos. Al llegar a este tope, elegimos más o menos una medida de cuánto queremos que sea el largo. Luego, por ejemplo, hasta aquí, pinchamos y nos dirigimos, atravesamos la tela y nos dirigimos hacia un lado, así. Tomamos el extremo, lo tiramos. Como siempre nos aseguramos de que la cinta no se doble. Así. Y luego aquí el detallito es que tomamos la cinta y la giramos hasta este lado. La sostenemos.
verde, siendo las hojas y el tallo mismo del copihue. Ahora vamos a comenzar con la parte más importante, que es el copihue en sí mismo. Para eso vamos a tomar la cinta roja que había mencionado antes y vamos a cortar más o menos lo mismo que utilizamos para el tamaño de las hojas, ya que vamos a hacer 2 copihues. Cortamos la cinta, quemamos un lado y al otro extremo lo pasamos . Ahí está. Ahora vamos a hacer el siguiente punto, que se llama punto vela, el cual consiste en que, como siempre, pasamos la aguja y que la cinta llegue al final, la enderezamos un poquito y listo. Tomamos la cinta y hacemos una medida más o menos de este largo. Aquí pasamos hacia abajo y tiramos, teniendo mucho cuidado de que la cinta no se nos doble. Así. Y ahora pasamos la aguja entre un poquito más del medio de la cinta y la atravesamos. Y vamos tirando. Y listo. Ahora pasamos de nuevo la aguja, ahora un poquito más larga para que se note. Tiramos, de nuevo asegurándonos de que la cinta no se doble, que quede lo más recta posible. Así. Ahora de nuevo pasamos la aguja que atraviese el medio de la cinta. Y tiramos. Y así sucesivamente hasta llegar hasta arriba. Y luego giran y de nuevo hacia abajo hasta completar toda la hojita del copihue. Mientras seguimos bordando los pétalos del copihue, quiero contarles una de las leyendas más conocidas sobre el origen de esta hermosa flor, y que además es la flor nacional de Chile. Cuenta la tradición mapuche que, hace muchísimos años, cuando estas tierras eran habitadas por mapuches y pehuenches, vivían 2 jóvenes llamados Copij y Hues. Copij era un príncipe pehuenche, mientras que Hues una princesa mapuche. A pesar de que sus pueblos eran enemigos desde hacía mucho tiempo, ellos se habían enamorado profundamente. Y como ellos sabían que sus familias jamás aceptarían su amor, se encontraban en secreto, en medio del bosque, junto a una tranquila laguna, conociendo ese lugar como el único donde podrían verse sin ser descubiertos. Pero un día, sus padres se enteraron de sus encuentros, por lo que llenos de ira, siguieron ambos jóvenes hasta la laguna. Al encontrarlos abrazados, lanzaron sus armas contra ellos. Copij y Hues murieron en ese mismo lugar y ambos cuerpos desaparecieron bajo las aguas de la propia laguna. Las 2 tribus sintieron una enorme tristeza por la pérdida de ambos jóvenes, por lo que luego de 1 año de ese incidente decidieron nuevamente reunirse en la laguna para recordarlos, pasando toda esa noche y el próximo día siguiente para recordarlos. Pero al amanecer de ese día ocurrió algo bastante extraño. Desde el fondo del agua surgieron 2 lanzas que estaban entrecruzadas, y estas estaban cubiertas por una enredadera de la que colgaban 2 flores alargadas, una de color rojo como la sangre,
cubiertas por una enredadera de la que colgaban 2 flores alargadas, una como símbolo del amor y la sangre derramada, mientras que la otra era blanca como la pureza y la propia paz. Al contemplar aquel milagro, tanto los mapuches como los pehuenches comprendieron que el odio entre ambos pueblos no tenía ningún sentido, por lo que debido a eso decidieron dejar atrás sus diferencias y se reconciliaron. Como un homenaje a los propios jóvenes enamorados, ambos pueblos decidieron llamar a esta nueva flor Copihue, siendo la unión de los propios nombres de aquellos príncipes. Desde entonces, el copihue no solo representa la belleza de los bosques del sur de Chile, sino que también representa el amor, la unión y la esperanza de que incluso en las antiguas diferencias pueden transformarse en una reconciliación. Y mientras terminamos de bordar esta flor, también podemos recordar la historia y el significado que guarda detrás de cada uno de sus pétalos. Y este es el resultado final de cómo quedó el bordado. Está muy bonito y lo mejor de todo es que al ser bordado en cinta puedes hacerlo en cualquier cosa. Puedes hacerlo en sábanas, en manteles, en servilletas. Y nada, espero que les haya gustado el tutorial y quédense para más noticias de El Rincón del Cherkán.